Hola a todos, en este nuevo espacio que hemos titulado Biografías de célebres personajes de la historia de la Biblia, quiero compartir contigo al personaje de hoy, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. En esta oportunidad quiero compartir contigo a estos tres amigos, los cuales fueron amigos también de Daniel, el profeta ahí en Babilonia, estando ellos deportados junto al pueblo de Israel en uno de los imperios más poderosos del tiempo antiguo, Babilonia. Hemos estado compartiendo en esta serie de biografías ya a bastantes personajes bíblicos, como por ejemplo Sansón. ¿Quién no se acuerda de este hombre fenomenal, su gran fuerza, su gran don de Dios, el cual él usó en un tiempo para traer paz temporal al pueblo? Pero como todos sabemos, terminó sus días muy mal, aunque sí, en el último tiempo de su vida logró volverse a Dios. También hemos compartido con ustedes la biografía de Isaac, de David. Ahí te invitamos a que puedas visitar el canal si eres líder de jóvenes, si eres alguna persona que está a cargo de algún ministerio dentro de tu iglesia local. Ahí te invitamos a darte un tiempo y revisar este contenido que puede ser de mucha ayuda y utilidad para quienes te escuchan semana a semana compartir temas de interés a jóvenes y a hermanos nuevos creyentes que llegan a cada iglesia aquí en Chile y en el mundo. Aún en pandemia hemos decidido poder seguir compartiendo material, haciendo contenido para que todos los creyentes sean edificados y alentados por la palabra de Dios. Ese es el deseo de nuestro canal, poder compartir con ustedes palabra de Dios, sana doctrina, como bien lo dice ahí en los sellos de cada video. Y así, amigos, volvamos entonces a los personajes de hoy, que hoy en día son tres: Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Estoy haciendo este último audio en cuanto a biografías. Ya estamos cerrando ya esta serie que ha sido larga y espero que tú la puedas compartir y también visitar el canal y darle, por supuesto, like si ha sido para ti de mucha bendición. Invita también a otros amigos, a creyentes, hermanos, a suscribirse. Con esto nos ayudarán a poder seguir difundiendo la palabra de Dios, alentándonos también para poder seguir creando material nuevo y compartiendo con todos ustedes las verdades del glorioso Evangelio de Cristo Jesús. Y sin más preámbulo y sin más anuncios, te quiero invitar entonces a poder escuchar este audio de estos tres valientes amigos de Daniel: Sadrach, Mesach y Abed-Nego. El versículo de hoy está en el libro de Daniel, capítulo 3, verso 28. Hemos estado usando en toda esta serie de biografías la versión TLA. Comenzamos usando la versión TLA, la traducción en lenguaje actual, que es muy clara, ideal para nuevos creyentes, ideal para niños también, que puedan entender con mayor claridad el mensaje de la escritura. Y también, por último, quise usar la versión o la traducción, perdón, de la Biblia NTV, que es la nueva traducción viviente de la editorial Tyndale. Entonces te comparto el versículo de el libro de Daniel, versículo 28 del capítulo 3. Y dice así: Entonces Nabucodonosor dijo: Alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Envió a su ángel
para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Aquí hay algo importante que mencionar antes de ir avanzando. Esta declaración es del gobernante más poderoso del imperio babilónico, Nabucodonosor. Él mismo expresa estas palabras que aquí estoy citando. Y él mismo da a entender de que estos muchachos desafiaron el mandato de él mismo y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios. Estos muchachos desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Sufrir por nuestra fe puede ser un privilegio que nos permita señalar a otros el camino a formar una relación con Dios. Así es. Y ese es el caso de estos tres amigos. Me pregunto, ¿por qué permitiría Dios que Sadrach, Mesach y Abednego pasaran por esta prueba terrible? Era una prueba de fuego. Y de fuego literal. Me pregunto, ¿no habían soportado ya bastante? Recordemos que ellos habían sido deportados desde su país, Israel, a esta nación enemiga y extranjera. Habían perdido sus hogares, habían sido llevados a otro lugar totalmente diferente al lugar donde ellos vivían, con costumbres diferentes, un idioma diferente, comida diferente y un montón de dioses paganos a los cuales los babilónicos adoraban y presentaban también sacrificios. Estaban también bajo el dictador más terrible de aquel entonces, Nabucodonosor. O sea, de verdad, estos jóvenes estaban viviendo momentos terribles. No podían volver a su país. Estaban literalmente prisioneros en un país extranjero, obligados a educarse bajo las costumbres del pueblo caldeo. Recordemos que habían sido capturados por los babilónicos. Ellos mismos les habían puesto nombres nuevos. Sadrach, Mesach y Abednego no eran sus nombres verdaderos. El nombre verdadero de Sadrach era Ananías, el de Mesach era Misael y el nombre real de Abednego era Azarías. Esto sucedió estando ellos en Babilonia. Habían sido ahí entregados por el rey para ser educados de acuerdo al idioma, de acuerdo a las costumbres, de acuerdo a todo lo que encerraba la cultura caldea. 3 años era el tiempo de toda su instrucción ahí en Babilonia. Entonces, me pregunto, y quizás tú te preguntas también, que conoces la historia, ¿por qué tantas pruebas a unos jóvenes que habían decidido ser fieles a Dios? Muchos de los jóvenes judíos habían simplemente negado su fe estando en Babilonia. Otros simplemente habían flaqueado ante todas las pruebas y ante toda la tentación que se le ofrecía estando en esta nación extranjera. Pero estos jóvenes y Daniel
habían decidido mantenerse firme y fiel a sus principios y obviamente mucho más a su Dios. Entonces de verdad estaban pasando momentos peligrosos, porque si ellos se negaban a contradecir al rey, era muy probable que ellos terminaran muertos. Este rey de Babilonia era conocido en todo el mundo antiguo por su crueldad. Le gustaba ejecutar a sus enemigos y es más, hasta a quienes amaba o a los que trabajaban en el palacio. ¿Qué hacía este rey? A todos los que él consideraba enemigos los tiraba en un horno encendido. Disfrutaba ver a sus víctimas morir quemadas. Esto está muy bien documentado por los historiadores. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego estaban viviendo momentos de mucha presión, momentos muy tensos ahí en Babilonia. Esta historia deja muy en claro de que si estamos fieles a Dios, Dios también va a ser fiel para guardar nuestras vidas, así como les pasó a estos jóvenes. El final de la historia deja en evidencia de que el propósito divino en esta historia particular era mostrar la gloria de Dios a una sociedad pagana, a una sociedad que había simplemente rechazado a Dios y demostrarle a su pueblo judío, que recordemos que también había muchos judíos que nacieron en Babilonia, porque el total de los años que los judíos estuvieron ahí fueron 70 años. Esto es como dato importante a poder considerar. Ellos estuvieron 70 años, o sea que mucha gente que entró a esta deportación a Babilonia, mucha gente, imaginemos, mucha gente anciana murió en Babilonia, murió deportada. Mucha gente que fue deportada siendo joven, hizo su vida, se casó, tuvo hijos y sus hijos nacieron en una cultura extraña, en un país extraño y hablando obviamente el idioma de aquel imperio. Muchos no conocían su verdadera historia, muchos no conocían su identidad, muchos no sabían del Dios de Israel. Y Dios usa a estos jóvenes y también las circunstancias que a ellos le envuelven, que no eran nada bueno, usa esta prueba de fuego literal para dejar en claro y demostrarle a la sociedad caldea, así también a su pueblo, de que Dios estaba con ellos, con los fieles que se habían mantenido y no habían negado su nombre, aún en un imperio pagano, en un imperio que tenía un montón de divinidades. Sadrach, Mesach y Abednego estaban dispuestos y habían estado dispuestos a poner sus vidas al extremo de perderlas con tal de obedecer a Dios. Estos tres jóvenes lograron que muchas personas dejaran de adorar a los ídolos de Babilonia y aceptaran la verdad y al Dios único y verdadero. Lo mismo pasa hoy en día, jóvenes, y a todos los que escuchan el canal. Lo mismo pasa hoy cuando tú y yo pasamos por diversas pruebas. Obviamente quizás las pruebas que pasemos, tú y yo, no sean de igual calibre de las que pasó aquí Sadrach, Mesach y Abednego. Pero sí, toda prueba deja en evidencia la fe que profesamos tener.
Cuando estamos pasando por pruebas, quizás tú y yo no entendamos cuál es el propósito de todo esto. Muchas veces tú y yo estaremos literalmente puestos en la prueba de fuego, así como estuvieron ellos ahí en Babilonia. Estaremos literalmente muchas veces quizás en un horno en llamas. Pero ¿sabes qué? Puedes estar seguro. Puedo estar seguro. Podemos estar seguros de que el propósito de Dios en tu sufrimiento, en mi sufrimiento, es tan real como lo fue para estos 3 jóvenes en Babilonia. Recuerda que Dios quiere usar tu vida y mi vida como un faro que alumbra el lugar oscuro, ese faro que trae esperanza, esa luz que trae claridad y muestra el camino para que muchos que aún no conocen al Señor puedan venir a Él. Tú y yo entonces somos esas antorchas que podemos iluminar en esta sociedad decadente, incrédula y que ha caído tan bajo moralmente. Estamos en una sociedad caída, estamos en una sociedad que se ama a sí mismo y estamos en una sociedad que a pesar de todos los avances tecnológicos, cada vez más se aleja del dador de la vida y cada vez más atribuye sus éxitos a un esfuerzo personal o a una divinidad X, obviamente irreal y falsa. Entonces es importante mantener la fe en la prueba, en el día de la prueba. Es importante mantener la fe en el momento del sufrimiento, porque sin duda vamos a sufrir, sin duda nos vamos también a enfermar, porque somos seres humanos. Y sin duda como creyentes también pasaremos por pruebas que a ti ni a mí nos van a gustar, pero así como a estos jóvenes, esas pruebas traerán bendición a muchos y obviamente mucho más a ti, que te harán madurar en la fe y crecer en la gracia de Dios. Entonces es importante mantenernos firmes. Tus pruebas son mucho más grandes que tú, muchas veces. Y es ahí donde tú necesitas estar aferrado a la fe y aferrado a las promesas que Dios nos ha dado en la Escritura. Muchas veces la prueba que tú vivas, que será como estar literalmente en un horno en llamas, hará que Dios se haga manifiesto como lo hizo en esta historia. Recuerda que tu enemigo y mi enemigo es una herramienta que Dios usa para transmitir su mensaje. Tu sufrimiento y mi sufrimiento por la causa de Dios van a permitir que el plan redentor de Dios alcance a muchos. Así es, alcance a los que tú menos piensas. Si quieres saber un poco más de esta historia, te invito también a leer el capítulo 3 del libro de Daniel. Ahí podrás profundizar y entender un poco más el contexto de toda esta historia. Y como un aporte adicional, quiero comentar también, en Babilonia, la ceremonia de dedicación de la imagen de oro de Nabucodonosor, recordemos que este cruel gobernante en algún momento de locura, en un momento en que él se volvió realmente desquiciado y loco, literalmente, mandó a construir una estatua de oro. Y también ordenó que todo el mundo adorara y se arrodillara a esa estatua. ¿Qué se hacía entonces en Babilonia? En aquel entonces, en la ceremonia de dedicación de esta estatua, en la cual asistieron muchos importantes dignatarios, también músicos y artistas
ahí reunidos en la planicie de Dura. Llegó mucha gente de muchas naciones y de muchas culturas para participar de estas fiestas a los cuales ellos le dieron un carácter de mucha importancia. En todo este entorno, en todo este contexto estaban estos jóvenes, los cuales no quisieron arrodillarse ni menos adorar a esta imagen. ¿Qué sucedió? Fueron lanzados al horno de fuego. El horno de fuego que tenían los babilónicos era un horno que tenía muchas entradas. Era un horno candente, el cual tenía también en él una elevada temperatura, construido de ladrillos, a los cuales el rey enviaba a muchos de sus enemigos a morir allí, quemados. Y él disfrutaba verlo, que así fuera. Este es el caso de estos amigos, los cuales fueron enviados a este horno, aún sabiendo que ellos podían morir. Ellos confiaron en que el Dios en el cual ellos habían creído y habían profesado toda su creencia, les podía salvar. Resumen de la historia, los que conocen la historia, estos tres jóvenes fueron sacados del horno por mandato del rey, porque el rey mismo vio a un cuarto ser viviente al lado de ellos. Sin duda, ese cuarto ser viviente no era humano, era el mismo Cristo, el Hijo de Dios. Muchos teólogos han llegado a esa conclusión, que Cristo estaba presente en medio de las llamas y al lado de los jóvenes. Cristo, en una de sus muchas apariciones en la historia de la humanidad, ahí también se hizo presente para resguardar la vida de estos valientes jóvenes que habían decidido poner su vida y no negar su fe en Dios. ¿Te das cuenta? Dios actuando ahí en las llamas, en el ardiente horno, a estos tres jóvenes, junto a ellos. En la prueba entonces no estás solo. En la prueba, te lo repito, no estás solo. Aun cuando te sientas solo, aun cuando tú creas estar solo, Dios está a tu lado, cuidándote, guardándote, alentándote. Y en este caso, con estos jóvenes, impidiendo que el fuego de aquel horno en llamas consumiera incluso sus ropas. Dice la historia que al sacarlos de ahí, ni siquiera olor a humo había en sus ropas ni en sus cabellos. ¿Te das cuenta? Al Dios que servimos, al Dios que adoramos y al Dios en el cual hemos depositado nuestra confianza. Sin duda es el único Dios digno de toda adoración y de toda dedicación de vida. Así que amigos, te invito ahí a compartir este material. Y para ya ir terminando, quiero ir cerrando ya como es de costumbre, con esta breve oración. Señor, te damos gracias por esta historia. Gracias por esta tremenda historia de estos jóvenes judíos que decidieron exponer su vida cuando se les obligó en algún momento a adorar a esta imagen de oro. Gracias por su historia, porque a través de ellos somos alentados a estar firmes ante toda amenaza, ante toda ley que nos obligue en cierta forma a negar nuestra fe, a arrodillarnos a ciertas órdenes civiles y también gubernamentales de los países de hoy en día, que sabemos están haciendo leyes que van en contra de la fe cristiana y de lo que tú ahí estipulas en tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser valientes como estos jóvenes. Ayúdame a mí también a reflejar tu amor por quienes aún no te conocen. Que en la prueba de fuego,
que en el horno en llamas, literalmente, cuando nos toque pasar por ahí, podamos ser ese aliento, esa voz de esperanza a muchos de los que nos vean y nos conozcan. Que esta esperanza y este aliento alcance a muchos a través de la prueba vivida en nuestras vidas y también las muchas pruebas que nos tocará pasar en esta vida. Pero así como ellos fueron guardados por ti, tú también alcances a muchos y muchos de los que confían en ti sean guardados por el poder que proviene de ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que, amigos, si ha sido para ti de bendición esta serie de biografías de célebres personajes de la Biblia, te invito ahí a poder compartirla. Sin duda será de bendición para quienes escuchen. Compártela con tus redes, con tus amigos, con tu familia, con tus compañeros de universidad, con los compañeros de trabajo también. Sin duda a todos les es útil escuchar el mensaje del Evangelio. Así que a todos un fuerte abrazo y que el Señor les bendiga. Sufrir por nuestra fe